Hola Daniel, buenas tardes. Nuevamente gracias por permitirme participar de tu programa. Esta semana arrancamos con estas noticias tan tristes de las proyecciones que hace la Universidad Católica Argentina sobre datos que ellos relevaron el año pasado. Sobre eso hacen proyecciones para lo que está sucediendo ahora, donde nos contaban de que, en resumen, 6 de cada 10 argentinos están bajo la línea de pobreza. Son números que duelen y que tienen que ver con la relación que hay con respecto a que con ingresos, con valores de sueldos del año 2023, se están afrontando gastos con precios y actualizaciones de febrero o enero del 2024. Una vez que haya un acomodamiento de los salarios que tienen que ocurrir ahora, de los sueldos, los salarios, quizás esos números se modifiquen si es que no se trasladan directamente de nuevo a la inflación. Pero me parece que viste, esto de asombrarnos por estos números no corresponde, porque realmente ya lo tenemos que tener asumido que eso va a ser así. Esto no es resultado de lo que hoy se está haciendo en la política argentina, sino que es resultado de lo que se hizo en estos últimos 20 años de populismo, potenciados con lo que sucedió el año pasado y sobre todo el segundo semestre del año pasado, de cómo se manejó toda la economía argentina en base a una campaña electoral, digamos, conducida por el propio ministro de Economía, que era a la vez el candidato a presidente. Entonces lo que hoy vivimos, lo que hoy vemos, es solamente el resultado de todas las decisiones que se han estado tomando durante esa campaña electoral. Pero esto, como te decía, no comenzó ahora, digamos, esto viene ya de políticas que se vienen llevando a cabo de hace 20 años y que quisiera repasar una de ellas como para que tomemos magnitud de lo que hizo el ministro Massa el año pasado. Vos sabés que en el año 2006, en realidad en diciembre, Argentina en el 2006 toma la decisión, el presidente Kirchner, de cancelar al Fondo Monetario Internacional la deuda que se tenía en ese momento, que era de 9.800 millones de dólares, y decide hacerlo usando los fondos del Banco Central, que en ese momento era de 42.600 millones de dólares. Esto fue presentado como un acto de independencia económica, fue un acto político, digamos, una decisión política, no tenía ninguna conveniencia económica de fondo real, sino que simplemente al tener una caja de reservas que se iba abultando en base a la política económica que llevaba el presidente Kirchner, que era conocida como la de los superávit gemelos, o sea, superávit tanto fiscal o equilibrio fiscal, equilibrio gemelo, donde tenía un equilibrio fiscal y un superávit económico, dado que las exportaciones eran mayores que las importaciones, sobre todo fruto del buen precio de la soja. Pero bueno, teniendo caja, toma la decisión de cancelarle la deuda al FMI. No es algo que él haya inventado o que sea dueño de la primicia, porque en diciembre del 2005, en realidad el que primero lo hace el presidente Lula en Brasil, en donde decide cancelar 15.500 millones de dólares que le debía el Fondo Monetario Internacional, haciendo uso de 67.000 millones de dólares que tenía de reserva en ese momento el Brasil. ¿Qué tiene de importante este detalle? Que para poder realizar ese pago hubo que acudir a utilizar las reservas del Banco Central, que teóricamente debería ser autónomo. Pero en una decisión política se han hecho los trámites necesarios a través de una ley, porque el que tiene autoridad sobre el Banco Central no es el presidente, sino que es el Congreso, y bueno, a través de una ley se hicieron las modificaciones y autorizaciones necesarias para poder hacer este pago. Ahora, eso generó un antecedente que después fue mal utilizado. Esa es la noticia con respecto a este acontecimiento. ¿Por qué? Porque luego, ya pasados los años, ya
sin la presencia de Kirchner, de Néstor Kirchner, había fallecido, se decide también utilizar fondos fondo del Banco Central para crear un fondo, el Fondo del Bicentenario se llamó, lo creaba el ministro Boudou con la presidencia de Cristina, en donde decidían tomar del Banco Central 6.500 millones, cuando en ese momento solo tenía 17.000, así había ido cayendo los fondos del Banco Central, fruto de malas decisiones políticas que se fueron tomando cuando se decidió abandonar ese equilibrio fiscal y ese equilibrio comercial. Era para pagar esos 6.500 millones, eran para pagar no solo fondos de deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino también, y otros organismos internacionales, sino también con bonistas privados. Eso era lo raro y eso era lo nuevo. Bueno, como la anterior autorización había surgido como correspondía a través de la legislatura, en esta oportunidad no se quiso hacer eso y se apeló a hacerlo por un DNU. Se quiso forzar este tipo de autorización a través de un DNU, que hoy tanto se critica, ¿viste? La utilización del DNU por el presidente Milei. Sin embargo, en esos años, para hacer una movida de esta característica que perjudicaba seriamente al país, no había ningún problema en emitir un DNU, nadie decía nada, se aprobaba sin tratarlo y sin que haya ninguna urgencia que lo amerite, como se exige ahora. Esto generó la renuncia, previa pelea mediática muy importante de 30 días más o menos entre el presidente del Banco Central, que era Redrado, que obviamente se oponía a este tipo de maniobra, a pesar de que Redrado era también el presidente del Banco Central en el momento en que Néstor Kirchner pagó los 9.800 millones, pero se hizo con los pasos que el Banco Central en su autonomía solicitaba al Ejecutivo que se lleven a cabo y que se llevaron a cabo. ¿Cómo lo solucionó Boudou y Cristina Kirchner a esta negativa de Redrado? Echándolo y poniéndolo en la presidencia provisoria del Banco Central a Pelle, al mismo que tuvimos de presidente del Banco Central durante la presidencia de Alberto Fernández y durante el ministerio de Sergio Massa. Comparando con qué es lo que sucedió con lo que hizo Brasil con respecto a lo que hizo Argentina, mirá de diferente que son los resultados. Decíamos que Brasil pagó 15.500 millones y tenía 67.000, y hoy Brasil, a pesar de los cambios de gobierno, tiene en reserva 325.000 millones de dólares. Y vos sabés que también tiene déficit primario, fiscal, habitualmente Brasil, pero eso los cubre, los financia genuinamente con recursos extranjeros que le llegan a través de la inversión extranjera directa y las exportaciones. O sea, ellos dan una seguridad jurídica que le permite tener inversión extranjera directa, constante, y también permite la comercialización y el crecimiento de sus exportaciones. Entonces, con esos recursos genuinos, abastece el crecimiento de las reservas del Banco Central, a la vez que financia lo que necesite mantener subsidiado dentro de su política económica estatal habitual. Muy diferente a lo que hizo Argentina, que siempre intervino en todo, alejando la inversión extranjera y perjudicando constantemente la exportación hasta llegar a la catástrofe que tuvimos la gestión anterior, y es lo que intenta Javier Milei de dar vuelta, aportando a través de estos DNU tan discutido y la ley de base tan discutida, aportando seguridad jurídica y apertura económica a la Argentina para que vuelva a ser competitiva. Esto, como todos sabemos, no se aprobó, ni siquiera lo bueno, o sea, directamente no se aprobó, no se trató, y ahí seguimos dando vuelta con el tema del DNU y de esta ley. ¿Qué tuvo Brasil de distinto a la Argentina? Que Brasil tiene una política constante basada en el Plan Real del año 93 de Enrique Cardoso, y que también comenzó en una misma etapa, inclusive tiene algo de copia con respecto
al plan de la convertibilidad de Cavallo y Menem. En Brasil duró y aquí no. En Brasil fue exitoso y aquí no. ¿Qué hubo en el medio? Populismo. Digamos, la gran diferencia que hay entre Brasil y Argentina es que en Argentina el populismo fue el gran obstructor del crecimiento del país. Brasil también tuvo presidentes, y lo tiene actualmente, que se presentan como socialistas. Sin embargo, en lo económico, actúan de una manera conservadora, diríamos, a tal punto que recuerden que el año pasado Alberto Fernández pretendió que Brasil le salga de garante, el presidente Lula le salga de garante con sus reservas a préstamos y refinanciaciones que pretendía Argentina, y Lula le dio una palmada en la espalda, por más socialista que sean, y le dijo, bueno, ya vemos, metele cualquier cosa, avísame. Eso es lo que fue el populismo en la Argentina y el daño que causó. Lo llevemos a algo más reciente en esto del desmanejo del Banco Central, a la campaña del año pasado. El 13 de agosto del año pasado teníamos elecciones PASO en la Argentina. ¿Qué hizo el ministro candidato Massa para tratar de mostrar una economía vulnerada y que la quería fingir como estable? Pisó el tipo de cambio oficial. El 12 de agosto, la cotización al 12 de agosto del dólar oficial estaba en 298,50, mientras que el dólar MEP, que es el dólar que se considera más sincero en cuanto a su valor, porque es el valor que paga la gente, digamos, las cosas valen realmente lo que la gente quiere o puede pagar, no tiene otro valor. Y el dólar MEP se considera que es al que tiene acceso la gente y al que lo compra al precio que se establece. En ese momento estaba establecido en 539,89, es decir, tenía una brecha del 81% con respecto al dólar oficial. Hasta ese viernes 12 de agosto lo tenía pisado Massa, a pesar de que había convenido con el FMI que le iba a dar una libre flotación mensual, contenida, no libre sino contenida, pero una flotación, para que esa brecha, con el valor real de las cosas, se vaya cortando. La pisó hasta el viernes de la elección, el domingo tuvimos elección, al día siguiente lo liberó, lo llevó de 298,50 a 365,50. Y recuerden que le echó la culpa ese mismo lunes que esa devaluación fue porque lo obligó el FMI, que él no lo quería hacer, y sin embargo tuvo que sincerar que por razones electorales tenía el dólar así pisado. Y esos 365,50 del dólar oficial del 14 de agosto, lunes 14 de agosto, lo mantuvo pisado hasta la fecha del balotaje. 3 meses, Daniel. Hasta el 19 de noviembre, que era la fecha del balotaje, también vulneró nuevamente al Banco Central, obligándolo a que tenga una cotización pisada, ficticia, cuando paralelamente el dólar MEP ya cotizaba a 872,61, es decir, ya había una brecha del 239%. Ese manoseo del peso necesariamente tiene consecuencias. No hay otra forma, digamos, no se puede fingir una realidad económica que está aconteciendo en paralelo y que en algún momento va a explotar más tarde o más temprano. Hoy lo que estamos viendo es resultado de ese desmanejo electoral que hemos sido testigos todos y que hemos presenciado con mucha preocupación. Entonces, a eso voy, digamos, no nos asombremos hoy de los resultados que estamos teniendo cuando hemos sido testigos de que todo esto se estaba preparando. Hay que tener en cuenta que Milei, en su manejo del poder, tal cual como lo advertimos, aprovecho para repasarlo, en nuestra columna del 29 de diciembre, Daniel, nosotros hablábamos de que Milei estaba ejerciendo una nueva forma de hacer política. Y también esta semana, estos últimos días, varios analistas nacionales empezaron a tomar también
ese razonamiento, ¿viste? Empezaron también a hablar de que, che, ojo, atención, parece que Milei tiene una nueva forma de hacer política, algo de lo cual nosotros ya hablamos el 29 de diciembre. Si no se presta atención y no se tiene consideración a los movimientos que lleva a cabo Milei, que dijo tanto en su campaña como ya en el ejercicio del poder, vamos a seguir tomando decisiones equivocadas. También en otra columna del 2 de febrero advertimos de que esa subestimación del ejercicio del poder de Milei había hecho que, a mi parecer, la provincia tome decisiones apresuradas con respecto a sus negociaciones salariales. Entonces, había convocado una paritaria en enero y había tomado una decisión de dar un incremento que llevaba al 212% el aumento de sueldo al 31 de diciembre. Hace muy pocos días, el propio gobernador reconoció de que otros gobernadores le reclamaron de que por qué había hecho esa movida económica. Nosotros en esa columna del 2 de febrero decíamos que esto era muy adelantado porque no se sabía todavía con qué recursos se iban a poder afrontar esos aumentos. Y ojo que estábamos hablando del 2 de febrero cuando ya no se había recibido el incentivo docente y tampoco había salido el decreto, que es lo más grave, que renovaba el incentivo docente. Ese decreto tenía que salir con fecha 31 de diciembre más tardar. Sin contar con eso, igual se avanzó en una paritaria que se aseguró en esa negociación garantizaba el inicio de clase. Y hoy, viernes 23 de febrero, Daniel, sabemos que el inicio de clase que estaba previsto para el 26, para el lunes que viene, desgraciadamente no se va a concretar porque lo tuvieron que suspender debido a que no están de acuerdo las partes intervenientes en la paritaria con respecto a cómo van a quedar los sueldos para el inicio de clases. Entonces me parece que estamos teniendo razón y acertando en lo que vamos advirtiendo. Hay que tener mucho cuidado y hay que trabajar en equipo, nos guste o no, con la presidencia. Apoyar en las cosas que nosotros creamos que son convenientes, pensando en agrandar la torta de recursos del país y no ponernos a pelear por seguir participando con un porcentaje establecido o ya previsto en el gobierno populista del año pasado, pero de una torta económica nacional que cada vez es más chica. Hasta pronto, Daniel.